Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirnos en un tema que ha estado resonando en los foros, en las redes sociales y en los corazones de muchos de ustedes. Hoy vamos a desentrañar un drama que parece sacado de una telenovela, pero que al parecer tiene raíces muy reales. Vamos a hablar sobre Enginituba y la tormenta que parece envolver su relación, amor roto o simplemente falsos rumores. Prepárense porque vamos a ir hasta el fondo para descubrir la verdad impactante detrás de todo esto. Y antes de empezar, ya saben lo que toca, ¿verdad? Si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse que aparece por ahí abajo y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles estos contenidos. Y es que la saga de Enginituba ha sido un torbellino de especulaciones y titulares. Desde hace un tiempo los rumores de una posible ruptura, de un amor roto, han estado circulando como pólvora. Vemos fotos, leemos comentarios, analizamos entrevistas, y la verdad es que la información es a menudo confusa y contradictoria. Algunos dicen que su relación ha llegado a su fin, que ya no hay vuelta atrás, mientras que otros insisten en que todo es una campaña de desinformación, un invento para dañar su imagen. ¿Quién tiene la razón? ¿Estamos ante un verdadero corazón roto o ante falsos rumores orquestados por alguien con malas intenciones? Esta es la pregunta que nos ha llevado a investigar a fondo, a revisar cada detalle y a intentar separar la realidad de la ficción. Empecemos por el principio, por lo que sabemos o creemos saber. Enginak Yurek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que para muchos son sinónimo de talento, carisma y, por supuesto, de una química innegable en pantalla. Han protagonizado juntos proyectos que han conquistado al público, dejando una huella imborrable en la televisión turca y a nivel internacional. Y es precisamente esa conexión tan palpable en sus trabajos lo que ha llevado a muchos a fantasear con la idea de que su relación fuera de cámaras era tan sólida y especial como lo que veíamos en la ficción. Y quizás esa expectativa tan alta es lo que hace que cualquier rumor, por pequeño que sea, se magnifique de forma exponencial. Ahora, ¿cuáles son esos supuestos falsos rumores? Pues bien, se ha hablado de discusiones, de distanciamiento, de que han tomado caminos separados. Algunos medios han sido muy directos al afirmar que la pareja ha terminado, citando fuentes cercanas que prefieren mantener el anonimato. Y claro, ante la ausencia de declaraciones oficiales contundentes, la imaginación de los seguidores se dispara. Se analizan cada me gusta en Instagram, cada comentario, cada ausencia en eventos, buscando una señal, una pista que confirme o desmienta estas afirmaciones. Y es aquí donde entra el peligro de los falsos rumores, porque a veces una simple coincidencia o un malentendido puede ser interpretado como una prueba irrefutable. Por otro lado, tenemos a quienes defienden con uñas y dientes la continuidad de su relación. Argumentan que en el mundo del espectáculo es muy común que se generen rumores infundados para generar polémica y atraer la atención. Señalan que Enginituba son personas reservadas, que prefieren mantener su vida privada al margen del escrutinio público, y que esta reserva puede ser malinterpretada como una señal de problemas. Advierten sobre el daño que estos rumores pueden causar no solo a su reputación, sino también a su bienestar emocional. Y es cierto, la presión mediática puede ser abrumadora, y no todos están preparados para lidiar con ella de la misma manera. ¿Pero dónde está la verdad? Intentar desentrañar esto es como intentar atrapar niebla. A veces pareciera que hay una grieta, un indicio, y al momento siguiente todo se disuelve. Lo que sí es innegable es el impacto que tienen estos rumores. Han generado debates apasionados en Internet, han dividido a los fans en bandos y han puesto a Enginituba en el ojo del huracán. Y es en este punto donde debemos ser muy conscientes de nuestra responsabilidad como espectadores. Juzgar, criticar o dar por sentado algo que no está confirmado oficialmente puede ser perjudicial. Analicemos la naturaleza de estos rumores. ¿Provienen de fuentes fiables o son simplemente especulaciones sin fundamento? A menudo la mayoría de los rumores en el mundo del entretenimiento nacen de la especulación, alimentados por la curiosidad del público. Si bien es cierto que a veces las celebridades comparten detalles de sus vidas privadas, también es un hecho que la mayoría prefiere mantener un muro de privacidad, y esto es perfectamente comprensible. Cuando no hay declaraciones directas de los involucrados, cualquier cosa que se diga debe ser tomada con una dosis considerable de escepticismo. La realidad es que sin confirmación oficial por parte de Enginituba, o de sus representantes más cercanos, todo lo que circula
Las son, en esencia, especulaciones. Y aunque estas especulaciones puedan estar basadas en observaciones o supuestas fuentes, no dejan de ser conjeturas. Es posible que su relación atraviese un momento difícil, que necesiten espacio, o que simplemente estén viviendo su vida de la manera más privada posible, como cualquier otra pareja. La idea de un amor roto puede ser dramática y cautivadora para el público, pero la verdad podría ser mucho más sencilla y menos sensacionalista. Es importante recordar que las celebridades son personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propios ritmos. No tenemos el derecho de exigirles que hagan pública cada faceta de su existencia. Su derecho a la privacidad es tan válido como el de cualquier otra persona. Y en este sentido, la constante presión y el escrutinio público al que están sometidos puede ser agotador y, francamente, injusto. Sin embargo, la naturaleza humana es curiosa, y es precisamente esta curiosidad la que alimenta estas discusiones. Nos preguntamos, especulamos y a veces nos dejamos llevar por la emoción del momento. Lo que debemos esforzarnos por hacer es separar el fanatismo de la objetividad. Admiramos su talento, celebramos sus éxitos, pero cuando se trata de su vida privada, lo más prudente es darles el beneficio de la duda y respetar su silencio. Consideremos también el factor de las campañas de desprestigio. En el competitivo mundo del entretenimiento, no es descabellado pensar que existan personas o grupos interesados en generar noticias negativas sobre figuras públicas para beneficiarse de alguna manera. Ya sea para crear controversia, para desviar la atención de otros asuntos, o simplemente por envidia, la difusión de falsos rumores es una herramienta que se ha utilizado en muchas ocasiones. Y en el caso de Enginituba, que gozan de una enorme popularidad, serían objetivos atractivos para este tipo de maniobras. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la verdad sobre la relación de Enginituba, si es que hay algún problema, parece estar bien guardada. Los rumores de un amor roto son persistentes, pero la existencia de falsos rumores es igualmente plausible. Sin declaraciones oficiales, todo lo que tenemos son interpretaciones y especulaciones. Y lo más impactante de todo, quizás, es la propia incertidumbre, la falta de una respuesta clara que ponga fin a todas estas conjeturas. Creo que como seguidores, lo más sano y respetuoso que podemos hacer es esperar. Esperar a que ellos decidan compartir lo que consideren oportuno. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su talento, y de las historias que nos regalan en la pantalla. Y si estos rumores son falsos, pues mejor. Estaríamos contribuyendo a la difusión de información errónea que puede ser dañina. Y si, por el contrario, hay algo de verdad en ellos, pues también debemos respetar su privacidad y su proceso. En definitiva, el caso de Enginituba nos enseña una lección importante sobre la naturaleza de la fama, la voracidad de los medios y la importancia de la información veraz. Es fácil caer en la trampa de los titulares sensacionalistas, pero es nuestro deber como espectadores informados y conscientes intentar discernir la verdad de la ficción. Y en este caso particular, la verdad impactante es que hasta ahora, no tenemos una verdad confirmada. Tenemos un montón de especulaciones, y la responsabilidad de no contribuir a la difusión de rumores sin fundamento. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este recorrido por el fascinante y a veces confuso mundo de los rumores sobre Enginituba. Como hemos visto, la línea entre el amor roto y los falsos rumores es increíblemente delgada, y la verdad impactante en este caso, es la propia incertidumbre. Hemos intentado desentrañar los diferentes puntos de vista, las posibles explicaciones y, sobre todo, la importancia de ser críticos con la información que consumimos. Recordamos que la privacidad de los artistas es un derecho fundamental, y que debemos ser respetuosos con su silencio. La verdadera prueba de nuestra admiración reside en apoyar su talento y en respetar sus decisiones personales, sin importar si éstas se alinean con nuestras expectativas. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Su tiempo y su atención son invaluables para mí y para el canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿O son simplemente invenciones? ¿Qué consejo le darían a Enginituba para lidiar con esta presión mediática? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus puntos de vista son súper importantes y enriquecen muchísimo nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado algo nuevo o simplemente han disfrutado del contenido, no duden en dejarle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a la que crean que le puede interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que se enteren de cada nuevo vídeo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.